bajar un tantito los monitores, están poco fuertes. También queremos, are we on the internet? Are we online? Queremos darle la bienvenida. Una vez más hubo una ausencia por varios meses que no habíamos estado compartiendo a nuestros amigos que nos están viendo vía internet. Te damos la bienvenida entre nosotros aquí en Centro Internacional de Alabanza, que por medio de su computadora, por medio de su iPad, iPhone, teléfono inteligente o el medio o el dispositivo que usted está usando, le damos la bienvenida que podrá usted entrar por esos medios aquí en esta sala hermosa de la congregación de Centro Internacional. Te damos la bienvenida. ¿Por qué no les damos el aplauso para que sepan que están con nosotros y nosotros con ellos, aunque no nos vemos cara a cara, ¿verdad? Muy bien, así que al entrar entonces en este tema, acabamos de leer este pasaje, la obra de Cristo. Entonces, al ver lo que estamos nosotros entrando a entender acerca de la obra que Él ha hecho por nosotros, yo les hago la pregunta: ¿qué entiende usted por la obra de Cristo realizada por nosotros? ¿Qué es lo que viene a su mente cuando escuchas la frase, la obra de Cristo? What comes to your mind when you hear the phrase, the work of Christ done for us? What comes into your mind? ¿Qué viene en tu mente en ese momento? What's the first thing that comes to your thoughts? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Perdón? ¿La qué, perdón? La crucifixión, exactamente. La salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, la sanidad física, la justificación. Todos esos términos viene a interpretar lo que Cristo obró e hizo por nosotros en la cruz. Y son términos, quizás a lo mejor nada más lo escuchamos nada más en los domingos, términos domingueros. Nada más lo escuchamos en estos momentos especiales que esas palabras vienen a resonar. But those are terms that we should live out every single moment of our life. Esos son términos que debemos de vivir cada momento de nuestra vida. Ser perdonado, Señor. Señora, ser perdonada. Ese lleva mucho peso. Saber que hay un Dios justo que nos haya perdonado de nuestros males, de nuestros pecados, que tenemos vida eterna, señores. A ver que le haga clic el poder de esa palabra, vida eterna, contraste de una vida temporal, de una vida por mientras, sino por una vida eterna. Una vida eterna, una vida que nunca será suspendida, una vida que nunca va a haber una intermisión, sino que va a ser una vida continua de la vida de Dios en nosotros. ¿Qué garantía tenemos para ello, señores? Qué poderosa confianza debemos de siempre vivir como hijos de Dios al entender estos términos. Y quiero, como pastor, que nosotros nos enteremos, que nosotros tengamos una definición acerca de estos términos que la palabra usa y cómo aplicarla a nuestra vida. Para ser creyentes, hijos de Dios cabales, completos, íntegros, sabios, enterados y usados útilmente en las manos del Señor. Y para ello entonces mi trabajo sería educarles y enseñarles estos términos para que nuestra fe avanza a otros niveles. Entonces, eso es lo que nos viene a la mente. Pero también en esta mañana quiero hablarles acerca de la justificación. ¿Y qué envuelve la justificación para nosotros, sus hijos? ¿Qué hay para mí con respecto a la justificación de nosotros, los hijos de Dios? What can we glean out of this? ¿Qué podemos nosotros colar y sacar de esto, de lo que significa justificación para nosotros? Entonces, el término, una vez más, es muy estratégico, que nosotros podemos vivir en una plena conciencia y realización
de una vida que produce una paz con Dios. Ahora lee bien lo que dice Romanos 5, verso 1. Mantenga su Biblia abierta en ese pasaje. Y dice, justificados pues por la fe tenemos ¿qué cosa? Paz. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue el elemento, qué fue la dinámica que activó la justificación? Justificados pues por la fe. Eso fue la dinámica que activó la cuestión y el aspecto poderoso que es la justificación. Entonces, el resultado producido es que tenemos paz para con Dios. Pero antes tomamos una pausa. Queremos entonces rebobinar la cinta un tantito y retroceder a qué es lo que significa este término de justificación, ya que hemos abordado el tema. Justificación, entonces, amigos queridos, es un acto jurídico, es un término jurídico. Ustedes lo escuchan dentro de los términos y aplicaciones jurídicas. Y significa que es un acto jurídico en donde un juez absuelve, escuche bien, exculpa al acusado de todos los cargos que había en su contra. La justificación, pues, después que el juez absuelve y exculpa al acusado de todo cargo que había en su contra, entonces lo vuelve a reubicar, ¿sí? Por medio del acto de la justificación lo reubica o lo reconcilia, ¿sí? Lo reconcilia al absuelto en una posición como si nunca fuese culpable y retrocede o regresa a un estado en bienestar con la sociedad. Ya no tiene culpa, ya no tiene ninguna acusación en su contra. Él ha sido ya absuelto, exculpado. Ya no hay nada luego que lo puede volver a culpar, porque el juez ha determinado que el acusado está libre de toda acusación. ¡Wow! Eso es poderoso, ¿cierto? Entonces, Colosenses capítulo 2, verso 13 al 14, trae a la memoria del impacto de este acto. Leamos en Colosenses 2, verso 13 al 14. Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando, subraya esa frase ahí en su Biblia, anulando, cancelando, absolviendo, exculpando, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Regresando otra vez a la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, Él vino a quitar, a anular todo decreto que estaba en nuestra contra. Y lo que estaba en nuestra contra era la acusación. Lo que estaba en nuestra contra era la culpabilidad. Lo que estaba en nuestra contra era la muerte eterna. Lo que estaba en nuestra contra eran los resultados del pecado. Alejados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, sin vida y sin esperanza, sin propósito y sin dirección, viviendo entonces en limitaciones, en pobrezas, en enfermedades, en culpabilidades y viviendo nada más a la misericordia, pues si lo hubiera, al ejército de las tinieblas o los impulsos de los deseos de la carne. Entonces, hermanos, vemos el peso que lleva esta acción de la justificación, el peso que trae sobre la humanidad y sobre nosotros de ser justificados. Ahora,
quiero nada más primeramente recalcar, la justificación no se logra por el derecho de nacionalidades. Por ejemplo, vemos en Romanos, en el capítulo 3, el mismo libro donde estamos tomando el tema, para que ustedes puedan entender por qué llegó a escribir estas frases que acabamos de leer como base el apóstol Pablo. Why did he have this function or this conclusion that we see in Romans 5? Where did he get that from? We need to see then the basis of his argument. We need to see the chapters prior to this phrase. Necesitamos ver entonces cuáles eran las conclusiones. ¿Por qué declaró el apóstol Pablo en decir somos justificados pues por la fe? Bueno, capítulo 3 de Romanos. El apóstol Pablo comienza a argumentar con los judíos. Los judíos mantenían siempre su estatus, manteniendo siempre su posición por ser judíos. Su nacionalidad de ser judíos era lo que a ellos confiaban, y ellos tenían por último y por conclusión que con ello ellos tenían todo lo que necesitaban de parte de Dios. Pero el apóstol Pablo luego dice, todas estas cosas que nuestra nacionalidad, o sea, mi gente, habíamos promulgado por muchos siglos, solamente sirvió como una sombra, solamente sirvió para enseñarnos a nosotros la necesidad de un Dios quien es justo, pero también quien es justo para perdonar y absolvernos de toda maldad y de todo pecado. Y que no es por obras de la ley, no es porque uno se adhiere a una cierta nacionalidad para luego decir, con esto soy justo. Diciéndoles aún de su propia nacionalidad, aún de su propia raza, su propia gente, su propio trasfondo religioso, les dice a ellos, no es porque nosotros somos de una cría, de una raza, de una cierta creencia, que nosotros somos justos. Menciona Romanos capítulo 3. Ellos decían, porque ahora somos de la circuncisión, somos hijos de Abraham. Por derecho tenemos entonces la justificación. No se nos puede inculpar el pecado. No se nos puede acusar de ser pecadores. Para el judío ser un pecador era ser apartado de la nacionalidad judía, no ser circuncidado los varones. Entonces nada más exclusivizaba ciertas cosas para luego decir justos somos. Pero luego el apóstol Pablo hace una tremenda declaración usando las mismas escrituras del Antiguo Testamento. En el capítulo 3, el verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y no estaba haciendo acepción de personas, porque luego recalca el apóstol Pablo en el verso 23, por cuanto todos, y nosotros memorizamos esa escritura, ¿verdad? En las 4 leyes espirituales, que dice Romanos 3:23, por cuanto, dígalo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, judíos y gentiles. Todos por igual estamos declarados pecadores, estamos declarados destituidos de la gloria de Dios. Estamos ahora declarados que no hay ni uno que sea justo y ni uno que busque a Dios por sí mismo. Entonces, qué poderosa acusación hace aquí el apóstol Pablo ante los muy respetables judíos. Imagínense qué tremendo en decir, de eso nada vale, la incircuncisión nada vale, tener la ley muy presente nada vale. Lee conmigo Romanos 2, verso 17, Romanos 2, verso 17.
He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Instruido por la ley, apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con qué infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como escrito está, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, los gentiles maldicen y blasfeman a Dios por causa de ustedes. Porque ustedes dicen que tienen algo y no lo tienen. Dicen que tienen la ley, mas no la viven. Dicen que tienen la luz, pero viven en tinieblas. ¿Están conmigo? Entonces el apóstol dice, ustedes tienen estas cosas, pero la misma Biblia, la Escritura, alude, por causa de ustedes, en la boca de los gentiles, blasfeman a Dios. Imponen cargas que son imposibles de sobrellevar. Jesús les dice a los hipócritas fariseos, que cruzan mar y tierra por hacer uno prosélito, y lo haces 10 veces más un hijo del diablo, porque se adhieren a estas cosas con tanta rigidez que ni siquiera dejan lugar para que Dios haga su obra. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, por eso es que la justificación no viene por ser miembro de una nacionalidad particular, ser un judío, ni tampoco depender usted de las creencias de tus antepasados, cosa que suele ser muy popular entre nuestra cultura. Pues así mis padres creyeron, así fueron como mis padres me dejaron para yo seguir con la tradición religiosa. Señores, ustedes jamás serán, los hombres jamás serán justificados por depender en lo que los antepasados te dejaron por herencia, espiritualmente hablando o religiosamente hablando. Tampoco eso te justifica. Porque la justificación es algo que tú mismo como persona vas a tener que comprobar por ti mismo. Y no que alguien lo haga por ti. Ni tu abuela, ni tu papá, ni tu mamá, ni tus bisabuelos, nadie, ni tus tíos que fueron sagrados, que fueron santos ante Dios. Ellos por su vida, aunque vivían cristianamente, jamás podrán imponer sobre ti, impartir sobre ti la justificación que solo Cristo logró en la cruz, y tú no tienes que aplicar por ti mismo. ¿Están conmigo en esta mañana? Es algo que tú tendrás que aplicar por ti mismo. Por eso no debemos de depender a que la gente oren por nosotros. Piden por mí. Pues amigo, pide tú también por ti mismo. Muchas gracias por su entusiasmo. Amén. Aleluya. Entonces, ahora que vemos lo siguiente. La justificación no se logra por derecho de nacionalidad o creencias de los antepasados. Ahí lo dice claramente en las Escrituras. Tampoco, número 2, la justificación no se logra por prácticas o acciones propias. Por prácticas o acciones propias. Queriendo decir, por las obras de la ley, la incircuncisión, hacer las buenas obras, que con ello pensamos que con hacer buenas obras voy a acumular ciertos puntuajes de favores, ciertos méritos en la cual se acumulan, y quizás Dios mirará sobre mí con favor y con gracia y misericordia.
Si tengo acumulado en mi cuenta espiritual ciertas cosas buenas que yo practico, que con eso yo seré justo. No es así. La motivación es incorrecta. En otras palabras, uno no hace buenas obras para ser justificado, sino que uno hace buenas obras porque ya fue justificado. ¿Están conmigo? Porque entendió el concepto de la justificación, de que uno ha sido absuelto, exculpado, perdonado, que no hay ninguna cosa en contra de ti, que tu alma esté libre, en confianza, en seguridad, que has sido perdonado, y por ello promueve en ti una gratitud para poder servir a Dios. Entonces, buenas obras es un resultado de gratitud que hay en el corazón del hombre, porque recibió la absolución, recibió la exculpación, recibió el perdón de sus pecados, y por lo tanto hay gratitud en su alma para servir a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hermosa mañana? ¿Están recibiendo algo? El caso que vemos, hermanos míos, de la mujer que dice la Biblia que entró en la casa de aquel hombre religioso y comenzó a lavar los pies de Jesús con un perfume muy carísimo, con un ungüento muy caro, y comenzó a enjugar con sus propias lágrimas y sus cabellos los pies de Jesús. Y cuando lo mira el fariseo, esa acción, dice dentro de sí: si supiera la clase de mujer que está haciendo estas cosas con Jesús, no lo hubiera permitido. Y Jesús, conociendo el pensamiento del fariseo, le dice: cuando yo entré en tu casa, ni siquiera me ofreciste una bandeja para lavar mis pies. Y esta mujer, desde que entró, no ha cesado de lavar mis pies. ¿Sabe por qué? Porque muchos fueron los pecados de esta mujer y mucho se le ha perdonado. Y por causa de esa gratitud, ella no cesa de lavar mis pies. Oh, pueblo de Dios. ¿Cuántos nosotros, hermanos, hemos recibido el perdón de Dios? Hemos sido perdonados por tantas cosas tontas y necias que hemos cometido, y hemos recibido la misericordia de Dios y nos ha perdonado, y se nos ha olvidado que nosotros tenemos que expresarle a Él gratitud por algo que no merecíamos. No nos debemos de cansar de lavar los pies del Señor con nuestras lágrimas y con el perfume de nuestra adoración por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Están recibiendo algo lindo y precioso en sus vidas en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Entonces, no es por obras de la ley que yo soy justificado. Yo no practico ciertas cosas de la ley, observar ciertas cosas de la ley para yo ser absuelto. Jamás. Jamás llegará. Inclusive el mismo apóstol Pablo decía: jamás podrá el hombre ser justificado con observar la ley, porque el momento que ofendes en un punto, ofendes en todo en cuestión de la ley. Si uno dice: yo amo a Dios pero desprecio a mi prójimo, ya violaste todo lo que es el espíritu de la ley. Entonces es imposible. Por eso Dios puso un estandarte súper alto, para que supiera que el hombre, por más que tratara, jamás llegará a las alturas de ese estandarte de santidad que Dios mismo impuso por medio de la ley. La ley era para que descubriera nuestra debilidad, era para que descubriera que nosotros teníamos necesidad enorme de Dios y jamás pudiéramos llegar a absolvernos por la culpa que hay en nuestra alma, por el pecado que está ya injertados en nosotros.
Entonces, hermanos, si vemos las escrituras y damos continuación, dice Efesios 2, verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, verso 9, para que nadie se gloríe. Para que nadie llena su boca de jactancia y que diga, por mi propia galla, por mi propia fuerza, por mis propios esfuerzos, estoy logrando lo que es la justificación en Dios. Entonces, hermanos, ¿qué confianza hay cuando uno dice, ahora que yo le he logrado? Uno se acerca a Dios irrespetuosamente a demandar algo que no le toca. Entonces, hermanos, vemos que la palabra del Señor luego enseña en siguiente lugar que la justicia que Dios nos ha dado a los seres humanos satisfizo los requisitos de parte de Dios para que el hombre fuese justificado por medio del sacrificio pleno y perfecto de Cristo Jesús en la cruz. Queriendo decir, queridos hermanos, de que Cristo Jesús, quien merece toda nuestra alabanza y adoración, fue el sacrificio perfecto. Diga conmigo, perfecto. O sea, no había otro como Él que pudiera tomar o sustituir el lugar de Jesús. Él lo tomó todo. Sobre todo fue puesto esta demanda de satisfacer las demandas de un Dios que estaba exigiendo que hubiese justicia. Porque la justicia, según la ley, ¿qué dice la Escritura? El alma que pecare, morirá. El alma que pecare, morirá. Esa era la condenación. Pero luego el Señor dice, pero ahora yo como el justo juez, aunque el hombre merece morir, la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, los hombres levantaron piedras para apedrearla. Pero llega Jesús a la escena momentos antes de que ella iba a ser ejecutada. Y se para y se detiene, el que esté sin pecado arroje la primera piedra. ¿Y qué dice la Escritura? Y todos, compungidos por sus conciencias, botaron las piedras en el suelo y cada uno se iba apartando. ¿Están conmigo sobre esto? El Señor absolvió a esa mujer por su pecado. Exculpó a esa mujer porque luego le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Se han ido, Señor. Y el Señor dijo, tampoco yo te acuso, tampoco te condeno. Por lo tanto, ve y no peques más. ¡Wow! Era para que el Señor dijera, ven acá señora, siéntete ahí. Cochina, mugrosa, mujer deshonrada, ¿qué hace semejante cosa? ¿Te vas a arrepentir o no? Si no, pues los vuelvo a llamar para que te dé una pedrada, santa pedrada que te van a dar. No. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que tenían la habilidad de acusarte? Porque la ley dice que el que es sobretomado o sorprendido en acta de adulterio, que sea apedreado irremisiblemente. Eso decía la ley. Pero Jesús está por encima de la ley. ¿Están conmigo? Aleluya. El Señor Jesús les enseñó y les dijo, espérese tantito,
yo no vengo a cancelar la ley, no vengo a abrogar la ley, no vengo a suspender la ley, vengo a confirmarla. Además, tú habéis dicho decir, el que le dice a su prójimo ciertas frases, eres culpable. Pero si le das un regalo, se te va a exculpar. Mira qué mañosos. El Señor le dijo, si te enojas con tu hermano, estás en peligro del fuego eterno. ¿Están conmigo? Así que, hermanos, que es la enseñanza y la moraleja, no se enoje con su hermano. O sea que el Señor Jesús caminaba en una superioridad de algo que fue escrito en blanco y negro o en una piedra. El Señor prometió que Él iba a escribir las leyes en la carne, en los corazones de los hombres y no en una piedra. Hablando del Espíritu Santo. Mas yo os digo, decía el Señor Jesús, que si solamente mirares. Entonces el Señor estaba ofreciendo otro nivel de la superioridad de una vida del Espíritu y no una vida de la carne, que es marcado por lo que está escrito en blanco y negro, sino es algo que se vive por el Espíritu, que está escrito en los cielos, que está revelado por Dios por medio de Jesucristo, el Verbo hecho carne. ¡Aleluya! Que si quieres ver la misericordia de Dios, mira hacia la cruz donde Jesús pagó el precio por nosotros, por amor, por amor, por amor. Me estoy adelantando en mis notas por causa suya. La justicia de Dios, sus demandas fueron satisfechas con el sacrificio pleno y perfecto en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5, verso 21. Capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. Que tú y yo fuésemos declarados justos. Aleluya. Así que el acusador de los hermanos, que el título que alude a Satanás, ya no nos puede contradecir, ya no nos puede acusar que estamos en pecado, que somos culpables, porque el juez declaró que tú y yo, por medio de Jesucristo, nos ha hecho justos delante de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Queriendo decir con este pasaje que Cristo llenó todos los requisitos, todas las demandas de la ley para salvar al hombre de las consecuencias de la misma ley del pecado. Por eso es que Jesús dijo, en los términos de seres humanos yo los salvaré. En los niveles de los seres humanos yo compraré, yo rescataré, yo voy a redimir a la humanidad. Por eso dice Gálatas que el Señor nació de mujer, nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Wow. Tremendo, tremendo, tremendo. Espíritu Santo, hágalo clic en los espíritus de tu pueblo en el nombre de Jesús. Siguiente cosa. La justificación es obrada o aplicada por la fe. Es obrada o aplicada por la fe. O sea, la justificación ya tiene hecho. La justificación ya tiene presencia. It's there. You know, in other words, you don't need to do something to justify yourself.
Because you've been justified already. You have been absolved. You've been forgiven already. ¿Ah? ¿Cómo que yo he sido ya perdonado? Hermanos, el Señor Jesús estaba previendo que en un momento dado nosotros lo vamos a regar. Algunos están viendo, a ver, ahóndalo más, hermano, para prepararme cuando la riego, ¿verdad? Espérese tantito, hijo, espérese tantito. No suelta el caballo antes del corral. Escuche bien. Dios no solamente vino a salvarnos de pecados pasados, del pecado de Adán, impuesta sobre la humanidad su caída, y fuimos injertados de esa naturaleza caída. No solamente de ellos, sino los pecados también futuros. Futuros. Ahora, por favor, hermanos míos, algunos me están viendo así muy cínicamente, pero déjeme aclararle, por favor, eso, porque yo sé que algunos dijeron, entonces puedo recoger un revólver y arreglar cuentas con mi prójimo y luego ser perdonado. ¡Epa! Mira qué bonito piensa la gente. Estoy hablando de eso. Porque mientras que siguen naciendo físicamente gente, ¿ya lo agarraron lo que dije? Mientras que siguen naciendo gente físicamente, o sea, niños van a nacer todos los días. Acabamos de dedicar a uno. Él ya tiene la naturaleza adámica. Pero el futuro de ese niño se lo ha presentado delante de Dios, que cuando llegará el momento que el Espíritu Santo llegará a su vida para obrar la justicia de Dios en su alma, algo que ya fue hecho por Cristo. En otras palabras, Aiden one day is going to be saved. ¿Escucharon eso, hermanos míos? O sea, hay esperanza, queridos. Hay esperanza. Por eso dice el mismo verso que acabamos de leer en Romanos 5, verso 5. Y esta esperanza no va a avergonzar. Esta esperanza no nos va a decepcionar. Esta esperanza no nos va a dejar en el aire. Porque así como Dios me perdonó, Él puede perdonar hasta lo sumo. Aún después que yo me vaya de esta tierra, la obra de Cristo es eterna. Y cada criatura que nace en esta tierra tiene la esperanza de recibir la eterna salvación. Queriendo decir con ello también, señores, que tampoco no hay ninguno que hay en esta tierra que no tenga la oportunidad y que jamás pudiera ser candidato para la eterna salvación. ¿Qué quiere decir con eso? No importa qué tan empedernido sea la persona, Cristo tiene poder para salvar. Oh my gosh, my gosh, my God. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Puede perdonar hasta los más peores que ha vivido sobre la tierra, aunque no, el hombre no le gusta. Entonces, ¿qué fue la obra o qué es lo que se aplica para que la justificación tenga vigencia, tenga activación? Bueno, tenemos entonces un modelo que el apóstol Pablo introduce ante su argumento que presentaba contra los judíos.
diciéndoles a ellos que su incircuncisión, que sus prácticas de la ley, que su orgullo de ser de esta nacionalidad no te justifica, sino luego el apóstol Pablo introduce un personaje que todos conocían, llamado Abraham. Capítulo 4 de Romanos, vemos que luego introduce este personaje que era el patriarca de la nación de Israel. Pero algo muy particular que había en Abraham, que destaca el apóstol Pablo, y era la característica de que Abraham, y se le da todo un historial de las cosas y las obras, las hazañas que este hombre hizo, que lo marcó con ser el primer ejemplo, la primera muestra, el primer prototipo de lo que es vivir en justicia. Y dice la palabra del Señor que el hecho de que Abraham le creó a Dios, el hecho de que Abraham le creó a Dios, dice en el capítulo 4, verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En otras palabras, no hay ningún otro pasaje en el Antiguo Testamento que acredita a una persona que por haberle creído a Dios fue justificado. Solamente Abraham. Entonces se toma el ejemplo de Abraham. Comienza él a describir la característica que llegó a ser llamado el amigo de Dios, que por su fe le fue contada por justicia. Mismo Génesis te dice, por su fe le fue contada por justicia. En otras palabras, por haberle creído a Dios en algo que todavía no se había realizado, algo que todavía no se había cometido. Jesús no vino a entregar su vida en la cruz hasta 2000 años después de Abraham, imagínense. Y Abraham ya estaba viviendo predeterminadamente en algo que iba a ocurrir con frecuencia después de la muerte de nuestro Señor en la cruz. Y solamente a Abraham se le acreditó, se le dio, se le impuso, se le imputó ser justo delante de Dios. Entonces, al tenerlo a él como el ejemplo y la muestra, dice la Biblia, y nosotros que hemos sido contados también con él en la fe, verso 24, leemos 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también, verso 24, con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Contada qué? ¿Qué ha de ser contada? La justicia. La justicia, sino también que con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, queridos amigos, la justificación es obrada, es aplicada, es activada en el momento que nosotros le atrevemos creerle a Dios. Aleluya, por eso somos una gente de fe. Por eso nosotros somos hijos de Abraham, porque hemos recibido el espíritu de adopción. No tienes que nacer en Israel, no tienes que tener sangre judía. Ahora si le creemos a él, que él los levantó de los muertos, que Cristo murió en la cruz para nuestra justificación, y cuando aplicamos nuestra confianza en esa obra, seremos tú y yo contados entre los justos. No sé si lo están captando. Contados. Tú serás contado, 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 tú serás contado. No hace excepción de nadie.
Oh, my God, my God, my God. I feel like preaching today. A nadie se le hace excepción. Nadie, por más que tú te tratas de autodescalificar. You know, you can disqualify yourself all you want, but God says, I don't care what you do. I justified you already. If you just only believe, my God. Si solamente creyeres. ¿Qué le dijo el Señor a aquel hombre que dijo: ayuda mi incredulidad, mi hijo está gravemente atormentado, echa espuma de la boca, va y se vuelca en el fuego? ¿Qué hago? Ni tus discípulos, los mugrosos discípulos, pudieron hacer algo por mí. Y el Señor dijo: solamente creer. Sí, solamente cree. Mire, hermanos míos, dormiríamos mejor si solamente creyéramos. Y creer no es creo. No. Es naturalidad. Confianza es descansar. Confianza es reposar en Dios. El mensaje del domingo pasado, por si acaso se olvidaron, es tener un reposo. Dejar que Dios sea Dios, entregarlo al Señor. Señor, yo confío que tú vas a traer la respuesta. Yo confío que tú vas a obrar. Yo confío que ya lo has hecho. Por lo tanto, me toca a mí descansar. Amén. Y el Señor dice: mira qué confiado este hijo mío. Porque así debe de ser. ¿Quién te ha dicho que la vida cristiana hay que serle de fuerza? Hay que serle. ¿Por qué al creyente, hermanos míos, le toma como duro a orar? Ay, tengo que orar. Tengo que leer la Biblia. ¿Quién te dijo, hermano, que es difícil hacer esas cosas? ¿Ah? Tengo que diezmar, porque si no diezmo, me va a salir un ojo aquí en la frente. ¿Quién te dijo semejantes cosas? El diablo. ¿Con qué Dios te ha dicho? Y no es así, hermanos queridos. Porque por más que tú te esfuerzas, no podrás añadir ni siquiera ni un solo codo a tu estatura. Por más que tú tratas de laborear y trabajar y hacer y deshacer, podrás tener un buen estado delante de Dios. Cuando uno está delante de un juez a responder ante una acusación, aunque tiene los argumentos más fuertes, pero especialmente cuando sabes que la regaste, no dices nada. Sí, señor juez. Sí, señor juez. ¿Sabes qué? No te lo voy a culpar, te lo voy a quitar. Gracias. Y por dentro estás, yes. Especialmente cuando sabes que la regaste. Y el juez por misericordia te deja ir. Y uno sale bien escurridito ahí de la corte. Porque sabes que se te dio algo que no merecías. Y se te dio. ¿Están conmigo en esta hora? Ahora, se aplica por la fe, porque Abraham le creó a Dios. Le creó porque, ¿cómo es que voy a tener un hijo ya siendo grande? Y luego Dios se lo concede. Y luego, aparte de que se lo conceda, crece el muchachito y el Señor le dice: ahora dame tu hijo en sacrificio. Y Abraham estaba ya listo
Porque Abraham tenía fe que aunque yo metiera el cuchillo en el pecho de mi hijo, Dios le iba a resucitar. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que en Isaac iba a venir la generación que iba a cambiar el mundo. Y si yo lo matara, Él lo resucita. Porque en Isaac será llamado tu descendencia. ¡Qué confianza! Por eso el ángel le dijo: no le hagas mal a tu hijo, porque ahora sé. Y por esa fe le fue contada por justicia. Oh, ahora quiero nada más dejarle las siguientes cosas rápidamente, porque ya me dio hambre y quiero ir a comer. I want to have my Sunday dinner. All right, so ahora look at this very clearly. Los resultados de esa justificación lo vemos entonces en Romanos 5, verso 1 al 5. Son 4 cosas que quiero que anoten. Primero, lo que viene a dar la justificación es relación. Número 1, relación. ¿Qué hace la justificación? Que restaura, que imparte relación. Relación. Por eso es que cuando el juez absuelve o exculpa al acusado, lo restituye o lo reconcilia con el que estaba dando la acusación. ¿Sí me explico? Lo reconcilia, lo vuelve ahora a tener buen estado ante la sociedad. Entonces, por eso es que dice Romanos 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos que los hermanos de este lado, tenemos que paz. Ay, paz. Tenemos paz. Tenemos confianza. Tenemos buen estado. Tenemos buena postura. We're in the clear. We're okay. We're all right. We're good. That's what it means. You know, you're all right. You're good. You're okay. You're good to go. Amen, hallelujah. O sea, ya, you've got it made. Es cuando una pareja que estén enojados y no se hablan por 3-4 días, la señora se acuesta por el lado de los pies y uno pone una almohadota grande, hija del diablo, hijo del diablo, y luego de repente se reconcilian y andan como pajaritos de amor, como que si nunca hubiera sucedido cosa alguna. Ahora algunos están diciendo: ¿y eso ha pasado con ustedes, hermano? No, nomás digo por si acaso, a lo mejor. Hubo una reconciliación. Y parejas, qué lindas son las reconciliaciones. Ándale, hazle cuchilla el asunto, ándale pues. Nos da relación, es decir, que nos da un potencial para una relación más ahondada y profunda con Dios por medio de Jesucristo, siendo Él el mediador. En otras palabras, Cristo fue que obró la reconciliación. Él vino y que dijo: espérese tantito, ven acá tu señora, ven acá tu señor, a ver, qué broncas hay, qué es lo que está pasando. Ándale, pídense perdón, désense un beso y listo. Cristo vino a hacer lo mismo. Había un altercado entre Dios y los hombres. Había una bronca entre Dios y con los hombres. Y vino Jesús y dijo: espérese tantito, hold on, wait. Espérese tantito. Come on. Kiss and make up. It's all right. Porque Jesús dice: yo pagué el precio. Yo pagué el precio. ¿Ah? Entonces ahora relaciónense. Relaciónese con Dios. Profundice su relación con Él. ¿A dónde? Profundiza su amor para con Él. Número 2,
acceso. Lee conmigo verso 2. Por quien también, o sea, porque antes tenemos ahora paz para con Dios, buena relación con Dios. We're good to go with God. We are all set, ready to go. Reset button has been pushed. You're good to go. Brand new. Ahora sí. Now you have access. ¿A cuánto les gusta, hermanos míos, abrir una nueva computadora o a new laptop or something like this, right? Uno lo saca de su envoltura, a mini iPad, like the one that I want to get for Christmas, 64 bits. Just, speaking in faith, Cuando uno lo saca y lo prende por primera vez, todo está nuevo. ¿Verdad que sí? ¡Ay! Le pones tu nombre, your ID, le pones, look at that. And you start breaking it in. Y comienzas a meter tu información. Y escritura todo ahí. No, ya no se hace eso ya, ¿verdad? Esos son los antiguos, ¿no? Las calculadoras de más antes, ¿no? Eran tras, sas. Los jóvenes no saben nada de eso, ¿verdad? Nosotros ya los betarrones ya sabemos de esas máquinas, ¿verdad? You open it and you start inputting your information. Y ya cuando comienzas a introducir tu información, you start growing into the system. Comienzas a crecer en el sistema. De manera que pueden pasar 2 años y ni siquiera usaste ni la cuarta parte de la máquina. You never brought it to its full potential. Y hasta eso, aunque ni siquiera usaste la cuarta parte, a los 2 años, I want another one. Yo quiero otro, viejo, ándale. Válgame, ni siquiera usaste la cuarta parte de lo que te di hace 2 Christmas. And it's the same with our relationship with God. We think that just because, we feel good. Me hiciste brincar y saltar el domingo en la mañana. Aleluya, amén, gloria a Dios. Y hasta ahí nada más. El lunes te levantas, hermano, como el diablo mismo. A ver, hermano, ¿quién fue? My gosh. There's no day offs on Mondays. Por eso la hermana Rebeca dijo, vamos a orar a las 5 de la mañana el lunes. Ándale para que se les quite. Número 2, acceso. Tenemos acceso, tenemos entrada. Significa que ahora tenemos acceso. El domingo pasado hablé de eso, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahora podemos nosotros accesar a la gracia, dice aquí el verso 2, por la fe a esta gracia en la cual estamos ¿qué? Firmes y nos gloriamos. Are you reading the Bible? A ver, ¿quién no está leyendo? ¿Qué dice verso 2? Y algunos van a, di que sí, viejo, pronto, di que es que viene el hermano y nos escude. Dice, tenemos acceso a esta gracia y también nos gloriamos. What are you saying, pastor? Meaning que la gracia de Dios, cuando uno tiene ese entendimiento, I did not deserve this. Yo no merecí esto. Yo no merecí esto, ni siquiera lo busqué, porque la escritura dice en Romanos 3, ni siquiera hay alguien que busque, sino que Cristo tomó a bien en salvarme, en darme la vida eterna. Y ahora me da acceso a esa gracia en la cual estamos firmes, porque es esa gracia que nos afirma. ¿Sabe por qué no hay gente firme en las cosas de Dios? Porque no han accesado la gracia. Yikes. They have not accessed the power of the grace. They have not understood. No han entendido que es por gracia que estamos aquí, no por nosotros, ni tampoco cuando es de antojo, porque nadie tiene antojos para buscar a Dios. Nadie los tiene.
y nos da afirmación. Y también nos gloriamos. ¿En qué? En la esperanza. Significando la tercera cosa que quiero afirmarles en esta mañana, que es la penúltima, es la habilitación. Primero, relación. Segundo, acceso. Tercero, habilitación. In other words, He is empowering you. He's giving you an ability. He's giving you a power. With that access to that grace, ese acceso a esa gracia que te afirma, te gloríes en la esperanza, my gosh, dándote a ti una habilitación poderosa para lo que siguen sus procesos. En otras palabras, no termina ahí. Verso 3 dice, y no solo esto, que también nos gloriamos ahora en qué cosa. Termino ya. Pase ya, Samuelito, por favor. En las tribulaciones. En las tribulaciones. Oh, man. Pastor, preach something motivational. Preach something, that doesn't cause any pain. Que no duele, que motiva. I am motivating you, man. Te estoy motivando, Señor. Dice aquí que por medio de la tribulación nos podemos gloriar. ¿Gloriar? ¿En la tribulación? ¿Gloriar? ¿Yo gloriar? Porque mi esposo me quiere dejar. Sí, gloríate. Gloríate. ¿Por qué me voy a gloriar en eso? ¿Por qué me voy a gloriar en eso que el banquero me trajo una carta que me va a recoger la casa? ¿En qué me voy a gloriar en eso, hermano? ¿Qué quieres? ¿Que duermo debajo de los puentes? ¿Cómo me voy a gloriar en eso? Por eso es que cuando no tienes la gracia, no entiendes eso, no entiendes. Dices las cosas como estoy usando aquí jocosamente, no de burla que estoy diciendo, pero es la realidad, porque todavía no hemos llegado a accesar la gracia para que seamos firmes, que cuando llegan las tribulaciones, nos gloriamos. Nos gloriamos. I mean, it's like saying, bring it on. Bring it on. Why? ¿Por qué? Porque te va a habilitar. Vas a ser habilitado para que produces lo siguiente. Verso 3. ¿Qué dice verso 3? Sabiendo que la tribulación produce. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al ser humano? Que se multiplicaran y que fueron, ¿qué? Fructíferos. Be fruitful and multiply. Entonces la tribulación va a producir perseverancia, paciencia. Recuerdo la semana pasada, mi esposa fue a una cita médica. ¿Verdad, mi amor? Y el doctor tardó, como todo un buen médico, ¿verdad? Que tarda. Le dicen, llega a las 8:30 y no llegan a las 9:45 para verte. Entonces ella puso en el Face, ay, dice ella, no llega mi doctor y tengo más de media hora, no sé qué, algo así que dijo por el estilo, y tengo media hora aquí. Y alguien le contesta y le dice, por eso se les dice a los pacientes, pacientes. Porque el momento que llega, ni en 5 minutos que tarda su visita, te da todo lo que necesitas para superar tu mal. ¿Valió la pena haber esperado toda esa media hora, 45 minutos, 1 hora? Porque produjo en ti algo tan poderoso. Porque paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Señor, dame los frutos del Espíritu. Y el Señor dice, mande los ángeles para que levanten el mechón, porque alguien quiere ser fructífero. Y la tribulación produce paciencia. Y mira lo que dice, y la paciencia prueba. Y la palabra prueba no significa la misma que tribulación. O sea, ¿cómo es de que la tribulación va a producir paciencia? Al tener la paciencia, otra tribulación. No.
La palabra prueba aquí es una palabra antigua española que significa aprobación. O sea, después de que la paciencia haya dado su fruto, haya dado su manifestación, produce aprobación. En otras palabras, cuando va a salir un producto en el mercado, primero hacen prototipos para ver qué errores hay, para que antes de lo que lo pongan al mercado, ya sale ya listo con todas las imperfecciones arregladas, los desperfectos ya arreglados, y le ponen el sello de aprobación. Entonces, esta justificación echa en marcha tantas características y tantas dinámicas. Lo uno es que nosotros podemos ser fructíferos, y esa es la cuarta cosa y la última cosa. La justificación produce relación. 2, acceso. 3, habilitación. It gives you the empowerment to be an overcomer. Y número 4, that you may be fruitful, de ser fructífero. La paciencia aprueba la fe, aprueba la esperanza. Y mira lo que hace la esperanza. Y la esperanza, hope, what does it do? ¿Qué hace? Verso 5. Y la esperanza no te decepciona, no te deja con las manos vacías, no te avergüenza. En otras palabras, no te deja con la palabra en la boca, sino que la esperanza va a culminar haciendo lo último. ¿Y qué dice verso 5? Sigue leyendo. ¿Por qué? Because. ¿Por qué? ¿Qué? El amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es lo máximo que da la justificación? ¿Cuál es lo máximo que termina verso 5? La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? El amor de Dios. Lo último que nos da el Rey es su amor. It's His love. Es su amor. Hermanos, merecíamos condenación, merecíamos castigo, merecíamos la muerte, merecíamos lo mal y bien merecido. Pero el Señor nos amó tanto. No nos agarramos. We don't get it yet. Por eso, en esa justificación, todo lo que quería hacer Dios era derramar su amor en nuestros corazones. What more can we ask for? ¿Qué más podemos pedir? ¿Un carro nuevo? ¿Para qué quieres un carro nuevo si vas a seguir odiando? ¿Para qué quieres una casa nueva si vas a seguir maldiciendo? ¿No será mejor que derrame el corazón tuyo el amor de Él? Y saber que has sido aceptado por Él, y a las demás cosas vienen por su añadidura. Porque todo es por el amor, todo se obra por el amor, todo se hace por el amor. Dios nos ama por el amor que nos tiene. Nosotros tenemos que servirle por amor, tenemos que adorarle por amor, puestos de pie, tenemos que honrarle por amor, tenemos que adorarle por amor, tenemos que vivir por amor. There is no other way to live this life if it's not by His love. El amor de Dios